El otoño había teñido de ámbar los naranjos de San Telmo, un pequeño puerto andaluz donde el viento llevaba sal y secretos. Isabela Montfort, de 32 años, observaba el mar desde la galería de su vieja casa familiar. La llamaban discreta, inteligente y, por supuesto, solterona. Tras la muerte de su padre, administraba sola una bodega endeudada y una reputación que la alta sociedad prefería ignorar. Aquella tarde, la señora Beltrán, su ama de llaves, irrumpió con una carta sellada en mino de cera negra. «Viene del faro de San Telmo, señorita». Isabela sintió un latigazo en el pecho. El faro, cerrado desde el naufragio de hace 10 años, había marcado el final de su juventud y de un amor que todos llamaron imprudente. La carta era escueta, con una caligrafía que ella habría reconocido incluso en la oscuridad. «La marea ha devuelto lo que el fuego no pudo borrar. Esta noche, a medianoche, A.V. Alejandro Valverde, el capitán que juró volver y desapareció en el mismo naufragio, que se llevó a su padre y a la fortuna de los Montfort». Isabela cerró los ojos. El rumor del oleaje parecía decir su nombre. Esa medianoche, con una capa oscura y una lámpara de aceite, caminó hacia el faro abandonado. El cielo estaba limpio, la luna, un filo de plata sobre el agua. Al llegar, encontró la puerta entornada y el olor a metal viejo. Sobre la mesa del vigilante, un reloj de ónix reposaba abierto, latiendo un tic-tac obstinado. Dentro, grabadas, 2 palabras: «Perdóname, Isabela», y una llave diminuta, escondida bajo la tapa. La llave brilló como una escama de pez bajo la lámpara. Isabela recorrió con la mirada la sala circular del faro. Paredes desconchadas, mapas náuticos cubiertos de salitre, una escalera de caracol que subía hacia la lente fracturada. Recordó las palabras de la carta: «La marea ha devuelto lo que el fuego no pudo borrar». ¿Qué quedaba por descubrir tras 10 años de silencio? Probó la llave en el cajón del escritorio. Nada. En el reloj de ónix, tampoco. Entonces vio 3 clavos desalineados en el zócalo de madera justo debajo de la mesa. Se arrodilló, forzó la veta con la punta de la llave y oyó un chasquido seco. El panel cedió, revelando un compartimento oculto. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero, una moneda turca agujereada y una carta doblada con bordes chamuscados. El cuaderno olía a sal y aceite. Era un cuaderno de bitácora firmado por Alejandro Valverde. La primera página llevaba una fecha maldita: 12 de octubre, año del Sintostown, naufragio. Isabela leyó en voz baja, con el corazón apretado: «Si no regreso, que esto encuentre a Isabela. El incendio del Montfort no fue un accidente. Hubo manos compradas en el puerto. El nombre que buscan es el Consorcio y su banquero en San Telmo se llama Ramiro de la Sombra». La carta chamuscada estaba dirigida a don Esteban Montfort, el padre de Isabela. «Señor, su carga no es vino, es prueba. Los libros dobles de la aduana van a bordo del Alción. Si el faro se apaga, no será el viento». Un frío recorrió la espalda de Isabela. La noche del naufragio, el faro se apagó durante 7 minutos. Siempre culparon a la tormenta. Ahora, la verdad emergía como un barco negro en la niebla. En la última página, una postdata de puño y letra que ella reconocería con los ojos cerrados: «Te esperé en la Galería Azul. Si alguien encuentra esto, tráelo al almacén 4, medianoche del próximo levante». Isabela cerró el cuaderno con las manos temblorosas. El reloj de ónix marcó 1 minuto. Exacto. Y como si obedeciera a un pacto secreto, las campanas del puerto dieron 12 golpes. No estaba sola en el faro. Isabela apagó su lámpara y contuvo la respiración. En la escalera de hierro, un paso resonó con eco metálico. Una figura descendía lentamente, sosteniendo una linterna cubierta con tela. El resplandor tenue delineó un rostro endurecido por el mar.
con una cicatriz que cruzaba la mejilla. «No tengas miedo, Isabela», dijo una voz ronca, grave, inconfundible. El tiempo pareció detenerse. «Alejandro», susurró ella incrédula. Él asintió, con una sonrisa triste. «El mar me devolvió, pero no como esperabas». La luz reveló los años que lo habían transformado. El cabello canoso en las sienes, los ojos más oscuros, la piel curtida. Todos creyeron que habías muerto, y así debía ser. Hizo una pausa. «El naufragio fue provocado, Isa. Tu padre lo sabía. Por eso me dio los registros contables antes de zarpar. El fuego no era para destruir el vino, sino las pruebas». Isabela lo miró desbordada entre furia y alivio. «Y me dejaste pensar que estabas muerto, que te tragó el mar como a los demás. Si hubieras sabido la verdad, te habrían matado también». Él le entregó un papel doblado. Era un plano del almacén número 4, junto al muelle viejo. «Allí están las copias de los libros falsos. Si los encontramos, podemos probar quién hundió el Alción». El viento sopló con fuerza, agitando la llama de la linterna. «¿Quién está detrás de todo esto?», preguntó ella. «El consorcio tiene un rostro, Isabela», respondió Alejandro con voz amarga. «Ramiro de la Sombra, el hombre que ahora posee tu deuda y tu casa». El reloj del faro marcó las 12:15. Desde el muelle se oyó el silbido largo de un barco desconocido. Alejandro apagó la linterna. «Tenemos hasta el amanecer antes de que descubran que sigo vivo». Isabela lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Entonces vayamos por lo que el fuego no pudo borrar». Juntos salieron del faro, con la marea subiendo. Detrás de ellos y una historia de traición a punto de resucitar. El muelle viejo dormía bajo la neblina, envuelto en el rumor del mar. Isabela y Alejandro se movían entre sombras, siguiendo el eco de las olas hasta el almacén número 4. El aire olía a alquitrán y pescado, y en las tablas húmedas se oían crujidos que parecían pasos ajenos. «Aquí guardaban los barriles del Alción», susurró él. «Si los registros siguen aquí, estarán bajo el suelo». Empujaron la puerta de hierro. El chirrido resonó como un gemido de ballena. Dentro, las lámparas colgantes se mecían con el viento y un gato huyó entre cajas rotas. Isabela vio una marca en la pared, un ancla grabada en fuego, símbolo de la flota Montfort. «Aquí», dijo ella agachándose. Golpeó el suelo con el mango de una herramienta hasta oír un hueco seco. Alejandro ayudó a levantar las tablas. Debajo, un cofre de madera ennegrecida esperaba. La llave del reloj encajó perfectamente. Dentro, envueltos en tela encerada, había cuadernos de contabilidad, cartas selladas del puerto y un contrato firmado por Ramiro de la Sombra con el sello del consorcio. Isabela apretó los puños. «Él financió el incendio, compró nuestra deuda y luego hundió el barco. Y ahora es dueño del puerto entero», añadió Alejandro con amargura. «Pero con esto podemos destruirlo». Un ruido seco interrumpió su triunfo. Pasos. Desde la puerta abierta, una voz resonó entre los barriles. «No pensé que la señorita Montfort fuera tan curiosa». Ramiro de la Sombra apareció envuelto en un abrigo largo, escoltado por 2 hombres armados. Sus ojos, fríos y claros, se detuvieron en Isabela. «Tu padre fue un hombre honesto, pero ingenuo. Tú, en cambio, tienes la obstinación de una mártir. Devuélveme esos documentos y tal vez olvide que te vi». Alejandro dio un paso al frente. «Si das un paso más, los registros estarán mañana mismo en manos del gobernador». Ramiro sonrió. «Eso, capitán, si logras salir vivo del puerto». Entonces, el rugido del mar fue reemplazado por un silbido metálico, la sirena del amanecer. Era la señal que habían pactado los marineros leales a Alejandro. Desde los muelles estallaron luces y gritos. Isabela aprovechó la confusión y corrió hacia el lado opuesto, llevando el cofre contra el pecho. Las balas silbaron, el eco rebotó entre los muros y Alejandro gritó: «¡Corre, Isa!
¡Corre hasta el faro! Ella no miró atrás. Y mientras el sol nacía sobre San Telmo, la vieja historia de un amor ahogado y una traición encubierta volvía a salir a flote. El viento azotaba los acantilados cuando Isabela llegó al faro con el cofre apretado contra el pecho. Detrás, los disparos se perdían en la bruma del amanecer. Subió la escalera de caracol, peldaño a peldaño, con las piernas ardiendo y el sabor a sal en la lengua. Arriba, la lente rota devolvía fragmentos del mar como cuchillos de luz. Isabela colocó el cofre sobre la mesa del vigilante, sacó los cuadernos, las cartas selladas y el contrato del consorcio. «Que el faro haga lo que nunca pudo», susurró, «alumbrar la verdad». Encendió la lámpara central. La llama titubeó y luego rugió, viva. Con el reloj de ónix marcó una señal que Alejandro le había enseñado años atrás. 3 destellos largos, 2 cortos, 3 largos. En el puerto varias banderas de señales respondieron. Los marineros leales, el viejo práctico, los pescadores de la caleta. San Telmo despertaba. Un golpe seco la arrancó del trance. La trampilla inferior se abrió de par en par. Ramiro de la Sombra emergió con un revólver, la gabardina abierta como un ala negra. «Todo termina aquí, señorita Montfort. Los papeles o el faro se apagará para siempre». Isabela no retrocedió. «No puede apagar lo que ya vio el puerto. El puerto me pertenece», sonrió él. «Como perteneciste tú cuando firmaste tu deuda». «Me pertenece la verdad», dijo ella, sosteniendo el contrato con el sello del consorcio. «Y hoy la verá hasta el último niño de San Telmo». Otro ruido subió por la escalera. Pasos veloces. Alejandro irrumpió cubierto de sangre en la ceja, pero con los ojos ardiendo. «Suéltala, Ramiro. Esto se acabó». «Capitán», murmuró Ramiro. «Un muerto que camina. Poético». Disparó. El estruendo reventó los cristales menores. La bala pasó, rozó el hombro de Alejandro y se clavó en la pared. Isabela lanzó el cofre contra la muñeca del banquero. El disparo siguiente se perdió en la cúpula. En el forcejeo, el contrato voló y las páginas comenzaron a girar en el aire como gaviotas. «¡La lámpara!», gritó Alejandro. «¡No dejes que la apague!». Ramiro se abalanzó hacia el quemador para cerrar el paso del aire. Isabela se interpuso, empujándolo contra la barandilla. «Usted hundió el alción, usted compró el fuego. Compré el silencio», escupió él recuperando el equilibrio. «Y lo volveré a comprar. No hoy». Isabela alzó el reloj de ónix y golpeó el mecanismo del obturador. La luz estalló en un relámpago perfecto, un haz abierto que barrió la bahía como una espada. En el puerto, campanas, silbatos, en voces. La ciudad entera miraba el faro. Ramiro comprendió demasiado tarde. Se lanzó a arrebatarle el reloj. Alejandro lo sujetó por la espalda. Los 3 chocaron contra la barandilla. El metal gimió. «¡Isabela, las páginas!», rugió el capitán. Ella corrió hacia la mesa, juntó el contrato y el sello con manos febriles, los metió dentro del reloj y accionó la tapa. ¡Clac! Luego levantó la lámpara manual de señales por la ventana. 3 destellos cortos. El práctico del puerto entendió. «Pruebas en minutos en camino». Ramiro se zafó con un codazo brutal. Apuntó de nuevo, jadeando. «Última vez», dijo. «Los papeles o el mar se los comerá a ustedes». Alejandro dio un paso al frente, la sangre escurriendo por la manga. «Entonces cómenos a los 3», escupió. «Pero el pueblo ya vio tu nombre». Un trueno de voces respondió desde abajo. Barcas rodeaban la base del faro. Guardacostas, pescadores, marineros leales. Alguien derribó la puerta de entrada. Pasos subiendo. Gritos. Ramiro vaciló por primera vez. Isabela lo miró fijo, la lámpara en alto, el reloj en la otra mano. «San Telmo no es tuyo», dijo. «San Telmo despierta». El banquero retrocedió un palmo y entonces la trampilla volvió a abrirse. Figuras uniformadas irrumpieron con rifles.
«En nombre del gobernador», tronó el oficial, «bajen el arma». El revólver de Ramiro bailó un segundo en su puño. La llama del faro ardió más alto, bañando sus rostros en oro. Y la decisión, como una moneda al aire, quedó suspendida entre el mar y la luz. El amanecer rompió sobre el mar como una promesa. El faro de San Telmo seguía encendido, visible desde todo el puerto. Bajo su luz, las tropas detuvieron a Ramiro de la Sombra, que no ofreció resistencia. El miedo había sustituido su soberbia. Los periódicos de Cádiz hablaron del escándalo del consorcio, contrabando, incendios fingidos, cuentas adulteradas. Los registros hallados en el cofre, ahora bajo custodia del gobernador, sacudieron a la aristocracia. Varios nombres respetables desaparecieron de la noche a la mañana. Isabela declaró solo una vez. Cuando el juez le preguntó por qué había encendido el faro, respondió: «Porque durante 10 años el mar me llamó por mi nombre. Hoy por fin le respondí». Alejandro, absuelto de toda acusación, recuperó su título de capitán y el viejo barco de su familia. Dicen que volvió a navegar, pero siempre con rumbo hacia San Telmo. Un año después, el puerto celebró su Festival de la Luz. Los pescadores encendieron faroles desde la costa hasta el rompeolas. En el balcón del faro, Isabela observaba en silencio cuando oyó unos pasos conocidos. «¿Aún esperas la señal del mar?», preguntó una voz detrás de ella. «Siempre», respondió sin girarse, «pero esta vez no para que vuelva alguien, sino para no volver a perderme». Alejandro sonrió. «Entonces zarparemos juntos». Y esa noche, bajo el resplandor del faro que nunca volvió a apagarse, 2 sombras caminaron hacia el muelle, donde un barco nuevo aguardaba con las velas desplegadas. El viento olía a futuro, y la gente del puerto juró que desde entonces, cuando el faro parpadea 3 veces seguidas, no anuncia tormenta, sino amor que regresa del mar.